Aya Montarace, buenas noches. Hoy otra vez Paco Torres, que encima lo traemos para los grandes éxitos. Es decir, hemos traído a Paco para hablar de los tres temas que más venden en este mundo. Uno es la Guerra de Galaxias, que eso vende. El otro Franco y otro José Antonio. Ya solo nos falta que vengas un día a hablar de los superhéroes de la Marvel, porque vamos, son ya los grandes temas. Eh, Viniste con Raza, con el libro de Star Wars, que la verdad que nos encantó, ese concilio fue maravilloso. Y hoy, pues bueno, traemos por enésima vez un libro de José Antonio, esta vez con la novedad de los famosos documentos, estos que estaban un poquito perdidos, que supongo que un poco, pues yo en este caso no he visto el libro aún. Me gustaría que nos explicaras un poquito, pues por una parte, qué son estos documentos, de dónde vienen, y luego, pues la parte, digamos, más del, más del libro. Que aparte supongo que como ya nos enseñaste en Raza, las anotaciones son un libro aparte, porque eso es lo que nos encontramos en Raza, que recuerdo que dijiste, son tres libros, el estudio, el libro, la novela en sí y las anotaciones. Y la verdad que cuando Alfonso me lo regaló y lo leí, teníais razón, sin ningún género de duda. Pues sin más, muchas gracias, Paco, por acompañarnos y te damos la palabra. Bueno, voy a ver si soy un poco breve y luego charlamos, que es mucho más entretenido y a veces mucho más interesante. Voy a contestar a tu pregunta. Voy a empezar por la cuestión esta de los documentos. Eh, Cuando se recuperaron los documentos, las pertenencias que Indalecio Prieto había secuestrado. Esto es algo que yo no he conseguido explicarme, cuál fue el fetichismo de este líder socialista de tener, hasta que se murió y luego sus albaceas, décadas, 15 años más aproximadamente, una maleta que lo que contenía en sí era los objetos personales, es decir, la ropa. Básicamente la ropa, la maquinilla de afeitar, las toallas, algunos pañuelos, la funda de la almohada, unas camisas, unos nikis, el mono. Bueno, eso es lo que guardó Indalecio Prieto durante tantos años y no quiso dárselo a la familia. Salvo por razón psicológica, no entiendo cuál fue el fetichismo de tener esas pertenencias personales durante tantísimos años secuestradas, sería la mejor manera de hablarlo. Y dentro de eso había unas carpetas con una documentación. Hay que pensar que esa documentación fue expurgada. No está completa, seguro que Prieto, o simplemente por el paso del tiempo, parte de la documentación se debió perder. Hay que precisar también que nunca hubo una maleta, sino dos. Es decir, hay una que es la que se lleva Indalecio Prieto, envía un mensajero y se lleva esas pertenencias con unos documentos, pero hay otra que permanece en Alicante. Esta es recuperada al acabar la guerra por Javier Millán Astrain y se la entrega a Miguel Primo de Rivera. Y algunas cosas de las que estuvieran ahí, pues no han ido a la maleta, y otras parece que sí, cuando yo tuve la oportunidad de verlas. Dentro de eso hay una documentación, una parte fue publicada por el propio Miguel Primo de Rivera, en la que se llamaron los papeles póstumos de José Antonio, pero consideró, por razones diversas, bien fuera de la editorial, también hay que tenerlo presente, bien porque no se trataba de escritos completos, bien porque no eran realmente de José Antonio, sino relacionados con José Antonio, optó por, o eran de Miguel, del propio Miguel Primo de Rivera, optó por no publicarlo, no se publicaron. Y esa parte es de alguna manera la que yo he recuperado para este libro. En esos documentos hay aproximadamente una veintena de escritos, vamos a llamarlos inéditos, en el sentido de que no fueron publicados entonces, que son muy interesantes porque se ponen en relación con los otros que sí fueron publicados. Y además de esos escritos inéditos, algunos un poco más largos, esquemas no desarrollados, no son escritos terminados, no un artículo terminado, y luego una serie de papeles, vamos a llamarlo así, de hojitas en las cuales anotaba reflexiones, cuestiones relativas a desarrollo para esos esquemas que estaba realizando, etcétera. Y algo muy interesante que son unas anotaciones que va haciendo, interesantes para mí, no sé si para alguien que se acercara al personaje desde el punto de vista político, está leyendo un libro de historia de la filosofía muy conocido en esa época,
y él va haciendo una serie de anotaciones, se propone anotar todo el libro, la historia de la filosofía, pero las que se conservan llegan hasta determinados filósofos y es interesante las cuestiones que José Antonio va sacando. Voy a decir una. Hay que recordar que cuando se empezaron a vender los periódicos falangistas y los primeros ataques por parte de la izquierda y los muertos, pues se decía que se estaban jugando la vida por vender a 25 céntimos las ideas de Platón. Bueno, es verdad, porque es curioso que en ese resumen que va haciendo de estos filósofos, pues aparecen estas cuestiones de Platón, sobre todo las ideas de fondo, de forma y fondo que él va a trasladar a la política y que trata de poner ahí. Esto es una cosa interesante. Y luego hay una serie de cartas que no se publicaron por una razón obvia, porque no son realmente de José Antonio, sino son dirigidas a José Antonio en la prisión. Pero son interesantes para un historiador, porque reflejan una serie de cuestiones, de relaciones que van saliendo a lo largo del libro. Insisto, no son textos de José Antonio, sino son las cartas que personas diversas le van a remitir a la prisión. Y por lo tanto tienen ese valor. Eso es lo que llamamos los documentos inéditos. Luego, además, es que esa documentación había que ponerla, algo que no se hacía porque aquello fue una mera reproducción, en la coyuntura y el contexto. José Antonio es un personaje que muchos, sobre el que han escrito mucho, pero muchos han escrito con un conocimiento bastante limitado de lo que eran las circunstancias que acompañan a los discursos o a cada uno de esos escritos, sobre todo a estos escritos en la prisión, e ignoran cuál es lo que está sucediendo en el alrededor que condiciona la interpretación de esos textos. Y esto es algo que en el libro se va poniendo de manifiesto y se va haciendo a lo largo del mismo. Y luego hay unos testimonios inéditos colaterales, vamos a llamarlos así. Al acabar la guerra se hicieron consejos de guerra, como todo el mundo sabe. Y bueno, pues yo he intentado localizar en Alicante no solo aquellos que fueron juzgados por el Tribunal de Alicante, que era el central de Madrid, aquellos que tenían relación de alguna manera, no habían formado parte del piquete de ejecución ni nada de esto, pero sí que tenían relación, porque habían estado en la sala, porque habían estado cerca de la prisión, etcétera, que fueron sometidos a consejos de guerra, y en todos estos consejos de guerra siempre aparece la cuestión de José Antonio, lo cual nos permite encontrar una serie de testimonios que revelamos por primera vez en el libro y que nos cuentan cosas de lo que sucedió en la prisión o cómo era la vida de la prisión durante este periodo. Eso con respecto a la primera pregunta que me has hecho. Lo de las notas a pie de página, sí. El libro tiene 1.400 notas, me parece, creo recordar de memoria, a pie de página, porque voy a personalizarme, porque yo cada cosa que digo está sostenida en un documento o en una afirmación y además hay una interpretación crítica de lo que se ha dicho con respecto a esas realidades. Es decir, no escribo lo que a mí se me ocurre, que da igual porque el papel lo soporta todo, o lo que yo opino, que carece de importancia lo que yo opino, sino que cada uno está sostenido en ese aparato crítico, que es como se llama normalmente a esto que aparece en las notas de pie de página, que no son notas de pie de página, página de tal libro, no sé qué. Eso aparece porque es obligado, sino que una nota de pie de página es algo que uno explica, que es crítico o que reproduce una cuestión. No es solamente indicar que lo ha copiado de tal página, de tal libro, sino de tal documento que es más importante que un libro. Y ahora sí, tengo que hacer un breve resumen del libro, o cuál era el propósito del libro. Bueno, el libro es una biografía y como has dicho antes en la presentación, es una biografía incompleta. Es una biografía que ocupa el último periodo de la vida de José Antonio. Es decir, aproximadamente del octubre de 1935 hasta el 20 de noviembre de 1936. Si uno quiere poner unos hechos más simbólicos, podríamos decir que es desde el segundo Consejo Nacional de la Falange, que se celebra a finales de 1935, y su ejecución en Alicante en 1936. ¿Por qué ese objeto de estudio que uno dirá, bueno, ¿y cómo puede escribir 1.000 páginas que tiene el libro sobre esta cuestión? Bueno, el primer sorprendido fui yo, porque creo que es muy interesante abordar el personaje de una manera distinta. Y este personaje además tiene un componente, digamos, de tipo humano, si uno lo quiere ver así,
porque ese último periodo de su vida, pues desde el mes de marzo hasta noviembre, lo pasa en prisión, más de 200 días. Y desde el mes de agosto hasta el 12 de noviembre de 1936 vive en aislamiento, no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo fuera de los muros de la prisión. Ya es interesante rescatar de alguna manera cómo fue ese José Antonio encarcelado y cómo vio en los dos momentos, porque no es lo mismo su estancia en la Modelo que su estancia en Alicante. La estancia en la Modelo, él es el jefe de una organización ilegal, la cual controla, porque hay un sistema de comunicación, todo esto se explica en el libro, cómo se construye un partido desde la clandestinidad. Y luego en Alicante eso ya no existe, un periodo de aislamiento, además ya está prácticamente muy poco después, un mes después va a estallar la guerra, y ya es un modo de afrontar la situación muy distinta. Y esto también tiene una influencia en los escritos que nos han llegado de José Antonio y que se van a explicar. Es decir, por un lado están los escritos, estos la mayor parte que fueron publicados son de tipo político, en la fase en que está en la cárcel Modelo de Madrid, y luego cuando ya está aislado, ha estallado la guerra civil, estos escritos, que naturalmente no tienen difusión posible, son una especie de reflexión. Porque lo que yo planteo es que una vez que José Antonio se hace con el control absoluto del partido, se acaban los problemas que había tenido, por un lado, con los monárquicos de Ansaldo y la salida de Ramiro Ledesma Ramos, el partido, la Falange, empieza a convertirse a ser igual a José Antonio. A partir de ese momento se puede decir que la Falange es José Antonio o que la Falange va a ser cada vez más José Antonio. Y esto es interesante porque desde mi punto de vista el hilo conductor de los discursos que empiezan con el del Círculo Medina, un discurso que hace el Círculo Mercantil, un discurso sobre economía, y luego el del Consejo Nacional de 1935, enlazan con los escritos de la prisión y los de la campaña electoral. Todo eso forma un todo que nos permite hablar de una, digamos, refundación, no en el modelo actual, porque no se trata de eso, pero sí una refundación, una reorientación, si uno la quiere llamar así, de lo que es el partido, sus objetivos y lo que él quiere hacer. Y un poco a eso había que prestar atención en el libro. En realidad mi proyecto es, si funciona, si va bien, si hay lectores, si el editor no se cansa de mí, es hacer una biografía más completa, es decir, una biografía que tiene 3 partes y esta sería la parte central. ¿Por qué digo esto? Porque José Antonio adolece de lo que podemos llamar una biografía histórica. Es decir, hay algunas aproximaciones bastante resumidas, la de Pecharromán, la de Tomás. Pay no hizo nunca una biografía de José Antonio, hizo una historia de la Falange, y luego ya están los textos clásicos o los que escribe sin mayor apoyatura que su opinión, muchos de los que se han ido publicando con el paso de los años. Pero carece de lo que llamamos una biografía histórica. Esto lo he explicado varias veces. Yo el modelo que escogí para hacer esta biografía histórica es el de Renzo de Felice, cuando Renzo de Felice se propone hacer la gran biografía sobre Mussolini, que tiene varios tomos, 7.000 páginas, y que supone una revisión. Y Felice planteaba la necesidad de acercarse a estos personajes objetivizándolos, es decir, convirtiéndolos en un objeto de estudio, de análisis, no un objeto de parte política, y que además no haya una tesis que tú le impones al lector desde el primer momento, sino que el personaje vaya apareciendo conforme discurren las páginas. Y además en el caso de José Antonio me parece interesante porque José Antonio tiene un objetivo y en esta parte final con esa refundación se ve bastante claro a lo largo del texto. Esta parte se va a ir con lo que es la vida personal, la cuestión personal, la cuestión humana, y podemos llegar pues a elementos muy concretos hasta valorar cómo fue su reacción en la prisión, si tuvo en algún momento depresión, cuál era en fin, su horizonte vital que estaba viendo allí. Eso se traduce muy bien en esa correspondencia que existe, que le llega desde fuera de la prisión, o incluso la que mantienen Miguel y Margot, Miguel está con José Antonio en la provincial, Margot está detenida en el reformatorio y se comunican por carta en inglés. La familia publicó algunas
y otras se van a reflejar aquí en la parte que nos interesa, no cuestiones personales que no vienen al caso, pero que reflejan muy bien, nos explican muy bien cuál era la situación anímica de ambos hermanos cuando están en Alicante. A mí me parece que eso también es muy interesante y es de alguna manera. Luego está el análisis de los hechos, porque el personaje tiene una vida histórica en el sentido de que vive en un momento determinado y hay que ponerlo en cada uno de los hechos que marcan estos periodos. Es decir, los hechos son muy claros, por hacer una correlación. Ese Consejo Nacional, las negociaciones para la presencia de la Falange en las elecciones de 1936, la campaña electoral de 1936, todo lo que es la razón o las circunstancias en que va a convertirse una organización legal en una organización ilegal, cómo el gobierno decide utilizar el Poder Judicial, esto sería una cosa bastante moderna, para perseguir a un hombre y a un partido, cómo eso se hace vulnerando los límites del Estado de Derecho, cómo un partido es ilegalizado sin que medie ningún tipo de documento, es decir, simplemente por la voluntad, no existe ningún documento con el cual se ilegalice la Falange, cómo se fabrican procesos que se encadenan, cómo es las pruebas que demuestran que eso fue así, cómo el gobierno se propone ir atemorizando a los jueces, es decir, el gobierno de la República, cuando empieza del Frente Popular, cuando empieza a tener fracaso en el caso de las condenas de José Antonio, decide crear una ley, llevarla al Parlamento, por la cual pueda procesar a aquellos jueces que dicten sentencias que no estén de acuerdo con lo que piensa el gobierno. Lo cual es evidentemente una forma de presionar. También dentro de ese marasmo, ¿cuál es la reacción en una organización ilegal, la reacción a lo que se llama la violencia? ¿No? Hay una tesis muy curiosa, que no es cierta, en la cual se viene a explicar que, claro, es que la Falange actuó como una especie de panda de asesinos que servían para crear el caos en España a raíz de sus acciones de pistolerismo, lo cual no es cierto y yo lo demuestro. Es decir, la Falange en realidad tuvo la inmensa cantidad de sus muertos a partir de la campaña electoral de 1936. Mataron unos ciento y pico falangistas antes de la guerra, entre 105 y 110, podemos discutir, pero la inmensa mayoría fueron todos a partir de las elecciones de febrero de 1936. Y eso dentro del juego de la acción y la reacción. Bueno, sería muy prolijo, pero en el libro yo demuestro cuál es la realidad de estas cuestiones. Y luego había algo interesante que no se había abordado nunca. ¿Cuál era la posición de la izquierda con respecto a José Antonio y a la Falange? Es decir, ¿qué es lo que pedía la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los anarquistas, el POU, con respecto a qué hacer con José Antonio y la Falange a partir de las elecciones de febrero de 1936 y buscar la documentación que hace referencia a ellos? Porque lo que vengo a demostrar en el libro es que fue utilizada como una cabeza de turco por parte del gobierno de Manuel Azaña, que fue el elemento para contentar a las fieras, porque lo que pedían realmente de una manera continua estas organizaciones era la ilegalización no solo de la Falange, sino de los tradicionalistas, de la Juventud de Acción Popular y todo lo que uno quiera poner. Y entonces esto es lo que se ofrece como cabeza de turco. Me interesaba mucho reflejar cómo se construye una organización desde la alegalidad, sería la mejor manera de decirlo. Es un caso curioso porque el gobierno lo que esperaba es que encerrado a José Antonio y deteniendo, las cifras pueden variar entre 3.000 y 6.000 falangistas antes de la guerra, aquella organización desaparecería, encima que era pequeña. No sucede eso, sino todo lo contrario. También hay matizaciones que a mí me gusta hacer. Durante mucho tiempo, por razones de interpretación política, se ha dicho, ¿no?, que los falangistas puros eran aquellos que se habían afiliado antes de febrero o marzo de 1936. Y los que vinieron después eran un poco, en fin, ahí de mogollón. Ya, pero oye ustedes, los que se afilian a la Falange a partir de marzo de 1936 lo están haciendo a una organización clandestina, a una organización ilegal, que se están jugando la vida. Hombre, habrá que matizar porque esa afiliación importante se produce en unos ámbitos que son lo que podemos llamar el ámbito de influencia, eran ya prefalangistas para entendernos. Y en ese momento dan el paso, pero ojo, lo están dando a jugarse la vida. Y con lo cual estas matizaciones que después se hacen desde un sillón muchos años después para quedar un pedigrí y no sé cuántas cosas más,
yo creo que estas cosas las voy desmenuzando en el libro. Luego está toda la relación con lo que es la conspiración militar o la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado. Y esto hay que explicarlo correctamente, porque a veces se leen las circulares sin saber lo que está sucediendo ni a qué se está refiriendo. Parece como si, en fin, es una cosa que a mí me sorprende bastante cuando se analiza. Luego, ¿cuál es la participación real de José Antonio? Sobre todo en Alicante, porque en Alicante sí que va a participar en la organización directa de la rebelión. Y a partir de ahí, pues hay que analizar cuál es su posición desde ese momento. Y luego, claro, toda la cuestión relativa a los famosos intentos de rescate, aquí en esta ocasión yo ya la había tratado, pero pongo más. Durante tanto tiempo, pues todavía he descubierto más, que se intentaron, quedaron sin poder llevarse a puerto o no se obtuvieron resultados, con dos conclusiones que a mí me gusta, estas ya no están en el libro, las digo yo ahora. La primera es que a mí me gustaría que alguien me explicara alguna vez, cuando dicen eso, no se hizo todo lo suficiente por rescatar a José Antonio. Bien, explíqueme usted qué no se hizo. Esta es la parte que nadie explica, porque en ese periodo que va desde el 3 de septiembre de 1936, cuando ya la Junta de Mando se ha constituido y todas estas cosas, hasta el 19 de noviembre, porque hay un intento hasta el 19 de noviembre de 1936, pues hay una veintena que se sostienen en el tiempo. En fin, tocamos a... En fin, si uno hace la cuenta, cada semana me salen dos, por lo menos. Eso es cuando se dice que no se hizo todo lo posible. Y lo segundo, que se ignora, es que la liberación posible de José Antonio no dependió nunca de lo que hicieran desde la otra zona. Dependía si el gobierno aceptaba liberarlo o no. Y evidentemente el gobierno del Frente Popular decidió que no. Esto es una cuestión importante. También luego se explica todo el trasfondo de los diversos procesos a que sometió José Antonio y analizo una cosa importante desde mi punto de vista, que es el sistema, si el juicio se celebró con las garantías o hubo vulneración de las garantías, siempre teniendo presente que era un tribunal especial. José Antonio en ningún momento le quita la legitimidad a un tribunal especial porque él mismo había defendido la legitimidad de un gobierno para hacer tribunales especiales. Y hay que ver si eso sucede así, cuáles fueron los errores, y todo lo relativo a la cuestión del fusilamiento y también lo que sucedió después. Y ahí se acaba el libro. Pero lo que a mí me interesaba sobre todo era transmitir a las personas, algunas personas que me han escrito, no simpatizantes, porque entonces no vale, no tiene un valor, sobre el libro, sobre lo que les ha parecido, me han dicho que, bueno, que retrata al personaje de una forma humana, con el drama, ¿no? Con toda esa situación en que él vive y que aflora muy bien en las páginas del libro, porque llegamos hasta los límites, en fin, de saber lo que pasó en su celda a lo largo del día 19 de noviembre de 1936. En teoría era un hombre que estaba en capilla y por lo tanto aislado, pero lo cierto es que en la celda entró mucha gente en ese día. Y bueno, yo explico mediante los testimonios que luego se recuperaron qué pasó con todas esas visitas que tuvo el día 19 de noviembre de 1936, independientemente de su familia, ¿no? Que van a ir ahí. Entre ellos, pues Enrique Griñán, los guardias que estaban, dos periodistas que entraron a verle ese día y que luego, por razones ignotas, no quisieron transcribir lo que, más que alguna anécdota que yo reflejo en el libro, son cosas que van a ir aflorando a lo largo del texto. Y luego las relaciones evidentes con todos los personajes del momento y del tiempo en que vivió José Antonio. Un poco esto es lo que se condensa, ¿no?, en esas 1000 páginas, donde además uno puede encontrar las respuestas a todos los interrogantes que se han planteado con respecto a José Antonio, porque la mayoría se corresponden con este periodo de su vida, ¿no? En este periodo último de su vida, casi todos los interrogantes que hay que se te ocurra son referidos a este periodo, y yo no directamente, pero sí indirectamente he buscado contestarlo a lo largo del libro. Esto un poco es lo que tenía previsto. Voy a aclarar lo de que no es... El libro en sí es un texto, quiero decir, no es un libro que se lee de principio a final, pero hay que hacer el libro anterior, es decir, el que cubre desde su nacimiento. Ya en una biografía canónica uno empieza cuando el personaje nace. Y luego es que José Antonio,
voy a decir una cosa que a lo mejor alguien se lo toma a cachondeo. Dice, bueno, este ya se ha ido a los años 40. José Antonio no muere el 20 de noviembre de 1936, muere físicamente. Por una circunstancia, bueno, se le comparó con el Caballero de Olmedo. Luego, ¿por qué? Porque el Caballero de Olmedo llega a la vida precisamente porque muere. Sería la explicación. Y a José Antonio le pasa un poco. José Antonio siguió viviendo. Esto es sociológicamente siguió viviendo, es decir, por lo menos hasta los años 60. Y hay varios José Antonio que viven después de José Antonio. Porque era alguien presente en los años 40, 50, en principios de los 60, bueno, aparte de su imagen que estaba en los colegios, todas estas cuestiones, las calles, etcétera, los actos. Bueno, pues hay varios José Antonio que van a vivir y que tienen unas correspondencias políticas. ¿Ya? Porque hay un José Antonio y hay una falange, que fue diversos proyectos, que a partir de ahí, que fue el de Dilla, un proyecto muy pequeño, sin mayor trascendencia y sin ninguna capacidad organizativa porque no tenía concreción. Pero luego hubo una falange de Serrano Suñer, muy importante, que a veces en fin, se difumina o se pierde por diversos intereses. Hubo una falange de Arrese, hubo una falange de Girón y hubo una falange de Pilar Primo de Rivera, por poner unos epítomes o unos calificativos que están a todo el tiempo. Y cada una de esas falanges tuvo un José Antonio. Luego eso se pierde y luego ya volvemos a finales de los años 60 y hay una recuperación de la idea de la falange de José Antonio. Y también en esa idea de recuperación de la falange de José Antonio, pues hay varias falanges de José Antonio, como todo cualquiera que haya seguido la historia política reciente de España o de ese sector conoce. Y un poco eso sería el último de los libros, ese José Antonio que siguió viviendo, ¿no? Siguió viviendo en el tiempo. Y ahora, si queréis, pues mejor pasamos a las preguntas, que es mucho más dinámico y probablemente para el que nos esté escuchando mucho más entretenido. Lo de los superhéroes de la Marvel, es que los superhéroes de la Marvel últimamente, el otro día leí un cómic, ya no sé de qué picojean, y los de la DC y los de la DC Comics, bueno, en fin, tampoco sabemos de qué picojean. Hay uno de los últimos de Wonder Woman es infumable, porque tiene que ser políticamente correcto y aquello ya hace aguas por todas partes. Y cuando digo políticamente correcto, ya se pueden imaginar ustedes, los oyentes, a qué me refiero. Pero bueno, estas cosas son así. Bueno, quizás tendremos que, no sé si tienes previsto hacer una biografía del cantante Rafael, que sé que es un tema. Pues no te digo yo que no, quiero decir, yo soy un fan de Rafael, sería la mejor manera de verlo y bueno, es interesante la biografía de Rafael. Rafael de alguna manera es un símbolo y representa un arco narrativo de España. Es decir, su propia vida es un arco narrativo de España. De ese niño pobre que, bueno, emerge con la canción y se convierte en un ídolo, pero también en una España que está viviendo esa transformación de los años 60 y de la que él es partícipe, de alguna manera está ahí. Luego, de alguna forma, ha sí, sobrevivido, sería la mejor manera de abrir a los tiempos hasta la actualidad. Es curioso, el personaje es curioso, su música es curioso y no te digo yo que no. Pero en ese sentido, las biografías de cotilleos no me interesan. De la música sí, desde el punto de vista musical, cuál es la aportación y estas cuestiones, pero eso ya es otra cuestión. En fin, si me lo carga alguna editorial, no te digo que yo no lo haga. Bien, yo quería hacerte una pregunta y bueno, yo lo he visto muy interesante y es, o has dado otra visión o nos has hecho ver otra visión con respecto al escrito, a la obra Germanos y Bereberes que José Antonio escribe en la prisión. Que yo había visto al principio pues con esta idea de germanos de Germania y bereberes del Rif, pero que muy bien orientas como que germanos y bereberes es la lucha que comienza el 18 de julio.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta, él hace una serie de escritos, que son todos del mismo periodo, es decir, entre agosto y septiembre de 1936. Estos de los que nos han llegado, claro. Y el único completo es este artículo que redacta en un momento muy clave, muy determinado, porque es el momento en que ha hecho la propuesta de mediación. ¿Mm? Tiene firma, tiene fecha, y entonces en ese momento redacta ese artículo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Puede estar relacionado con su intención de esa propuesta? ¿Lo escribe ya una vez que sabe que ha sido desechada? No sabemos porque las fechas varían un poco. Ese artículo trata de una cuestión que él va a seguir tratando, o trata de cuestiones porque hay que ponerlo en relación con los otros escritos. Los otros escritos son el cuaderno de notas para un estudiante europeo, una especie de esquema desarrollado, sería la mejor manera de verlo, todo en relación con una serie de lecturas. Yo he hecho en el libro una relación de cuáles son esas lecturas, unas lecturas interesantes porque además son los libros que se leían en aquel momento, que estaban en boga y que luego han seguido mucho tiempo, es decir, de Ortega, Bardaller, Sombart, todas estas cuestiones. Lasky, Carrel, Pengler, Ortega y Gasset, Unamuno, estos libros que son eternos, ¿no? Que hay que leer por fuerza, pues son los que José Antonio repasa en la prisión y de alguna manera están relacionados con estos escritos. Es curioso también la ausencia en esos libros, es decir, no hay nada relacionado ni con el fascismo, ni con ninguna de las corrientes políticas, ni ningún tipo de artículo, no, son otro tipo de libros, más, digamos, desde una visión filosófica de la cosmovisión del mundo, que es lo que a él le interesa. Escribe esto, escribe Germánicos contra Bereberes, se plantea revisar la conferencia, por eso tiene el esquema que dio de nación, Estado, libertad, y empieza a hacer un esquema para volver a rehacer esa cuestión y volver a tratarla. Hace un segundo no publicado cuaderno, que es el cuaderno que él llama cuaderno de ruta, el cual hay 3 esquemas distintos y son los que yo recojo en el libro, que está relacionado también con las partes que no estaban en cuadernos de notas de un estudiante europeo y que pretendía acabar con una especie de discurso que estaba imitando al edema a las juventudes de España, según él pone en los textos, y también está en esa relación, y un escrito que llama Aristofobia, que también está esta cuestión. El escrito este, probablemente la copia que conservamos no es de José Antonio, probablemente sea de su hermano Miguel. Probablemente sea una copia que le hiciera o que le dictara, no sabemos, pero está en relación con todo el resto de papeles que hay. Por lo tanto, la autoría intelectual y el conjunto, está en ese conjunto, es de José Antonio. Y el escrito de Aristocracia y Aristofobia es una de Germánicos contra Bereberes, no tiene nada que ver con una interpretación racial de la historia, porque eso no lo hace José Antonio en ningún momento, y además no tiene ningún sentido con lo que dice el texto. Son interpretaciones, no tiene nada que ver. La cuestión de los godos, de la Reconquista, era un planteamiento histórico, en realidad era de Menéndez Pidal. La Reconquista es la última expresión de los godos, ese término que se utiliza y que él va a seguir en ese artículo de Germánicos contra Bereberes, que además tiene fallos históricos evidentes, pero es que él no está haciendo ningún tipo de ensayo histórico. Él está cogiendo eso para justificar, que es lo que hace al final, y además es la conclusión del artículo, la lucha, el combate que hay. Hay una España que es la España de la República de 1931, que ha desembocado en la República de 1936, y que conduce a apartar a Europa, a España, de lo que han sido sus raíces, es decir, la catolicidad, lo europeo, los godos, los germánicos, la Europa de los Habsburgo, que es lo que plantea José Antonio. Mientras que lo bereber es el símbolo que quiere acabar con esa civilización. Un poco eso a lo que está jugando. No es una interpretación racial de si es la raza germánica y los otros son los árabes del norte de África, porque eso no tiene nada que ver con realidad, con lo que dice el texto. Eso es una interpretación forzada que han hecho algunos después por razones obvias y no voy a señalar a nadie. Entonces, esta es la cuestión. Y es un artículo que se juega porque lo que está diciendo al final es que en esa lucha toma partido, y él toma partido o llama a tomar partido por los que se han sublevado, y lo hace en agosto de 1936,
justo después de que ha hecho ese planteamiento de intentar una solución que ha sido rechazada. Y su idea de aquella mediación es precisamente esa, acabar con la posibilidad revolucionaria. Durante todo este periodo, digamos, José Antonio comparte, como muchos otros, no es una cuestión física de José Antonio, la necesidad de apartar la forma revolucionaria, de ahí el intento político de todos de ensalzar a Indalecio Prieto en mayo de 1936 para que acepte la presidencia del gobierno y provoque una fractura en el socialismo. Y de alguna manera eso está ahí, de quejar a los republicanos de la parte revolucionaria, porque él cree, en ese momento, evidentemente, las cosas no han ido bien, el golpe de Estado ha sido un fracaso, la guerra civil no está muy clara y además no sabe dónde están las tropas, pues piensa que eso va a ser derrotado y si son derrotados lo que van a ganar es la revolución. Por lo tanto, él hace ese intento de mediación con los republicanos para ver si puede llegar a parar la guerra y evitar ese despeñamiento de la revolución. Y si eso no se produce, pues llama a la lucha contra esa república del año 36, que son el espíritu bereber, porque va a apartar a España de lo que es su visión, o sea, su formación dentro de la cristiandad, que es lo que viene a él decir por debajo, la Europa de los Austrias, la Europa de los Habsburgos. Eso lo repite varias veces, como cuyo fundamento es la catolicidad. Bueno, esto está muy desarrollado en el libro y en ese sentido es interesante. Esto pasa muchas veces con los artículos de José Antonio, pasa con este artículo el famoso de Prieto se acerca a la falange, que no es ninguna alabanza a Prieto, y además él mismo dice está escrito con ironía, lo que le permite, estando encerrado, colar ese artículo para que sea publicado y hacer propaganda de sus propias ideas, diciendo que le están dando la razón, pero no ha interpretado como que él quería, ni Prieto le quería mucho, Prieto votó, le quería mucho, pero votó a favor de la ejecución. Es una cosa importante. Aprovechando que lo has citado, me parece muy interesante el comentario que has hecho sobre las posteriores y diversas falanges que hubo y que has mencionado a Pilar Primo de Rivera, su hermana, porque es una figura que hizo labor, que hizo política. Yo recuerdo las mujeres que hicieron el servicio social y que luego trabajaron para que otras mujeres hiciesen el servicio social. Y me gustaría que lo comentases un poco esta idea de Pilar, la idea, vamos a decir, política que podía tener Pilar. Y más que nada ahora menciono pues que ahora los dos que están uno al lado del otro podrán comentar también este tema. Sí, yo creo que hubo una visión de José Antonio que fue la de la sección femenina. Quizás fuera la más, no sé cómo decirlo, ¿no? Dionisio Rivejo decía que Pilar Primo de Rivera era la lámpara votiva que mantenía. De alguna manera eso es lo que hizo, pero Pilar fue una política importante, curiosamente una política maldita y maldita y olvidada hasta por lo suyo. Es decir, Pilar fue pues, una mujer que ostenta un cargo político en España desde antes de la guerra hasta el año 77. Y un cargo importante. Y luego, al frente de la sección femenina, lo hace en un mundo que no es un mundo de hombres. Esto hay que tenerlo presente. Y ella no llega a alcanzar el cargo de ministra, pero su capacidad de influencia era muy notoria. Y va a tener una importancia, a mí me parece que la labor que hizo la sección femenina bajo las órdenes de Pilar Primo de Rivera ha sido fundamental en muchos aspectos. Sobre todo en los años 40, cuando había que luchar contra la campaña contra las enfermedades epidémicas, la mortalidad infantil, la cultura, todo lo que usted quiera poner, lo que se quiera poner, está ahí en el balance de la sección femenina. La sección femenina fue algo más que un libro de cocina, como se dice, y los grupos de coro y danza, que fueron labores importantes, ¿no? Curiosamente, hay una película, no recuerdo ahora cómo se llama, que se rueda a finales de los 50, que es la historia de una chica, se hace ahí un poco, bueno, claro, en la época no hacía falta ponerlo, ya sabíamos quién era en esa época,
y que cuenta la historia de una cátedra ambulante. Estas cátedras ambulantes que crea, que son mucho más efectivas que las famosas misiones pedagógicas que fueron un veranito hechas por la República y que iban unos cuantos privilegiados estudiantes a unos cuantos pueblos y ahí se había acabado la historia. Han sido, en fin, exaltadas hasta el paroxismo, como si hubiera estado todo lleno de misiones pedagógicas, y no fue así. Sin embargo, las cátedras ambulantes eran importantísimas porque además de llevar formación, etcétera, llevaban aparatos médicos a los lugares más apartados y cuenta como una de estas camiones especiales diseñados para esto, llegan a un pueblo muy pequeño para hacer todas estas cuestiones que tienen encargadas. Y son unas chicas que, claro, desde el punto de vista, además choca la película porque aparecen bastante empoderadas, como dicen ahora. A mí me parece que toda aquella labor que realizaron de tipo social fue fundamental. Y luego Pilar desempeñó papeles políticos cuando se empiezan a hacer las elecciones a partir de los 60, pues ayuntamientos y demás. Pilar es una de las que decide que los falangistas tienen que estar allí cuando estaban todos peleando, si eran los 60, si estamos, no estamos, si estamos gaseosos, estamos corpóreos. Pilar decide no y ordena a las chicas que se presenten a concejalas. Hay muchas mujeres concejalas por primera vez con la sección femenina. Y luego una representación en las Cortes bastante importante de este grupo. Toda esa labor enorme, yo creo que ha sido apartada, ocultada, vilipendiada, y bueno, pero hasta por lo suyo. La prueba más evidente es que en realidad la tumba de Pilar estaba abandonada, lo hemos podido ver todos cuando se produce el traslado, y yo no recuerdo muchos homenajes a Pilar Primo de Rivera durante tantísimos años. Es más, cuando no vamos a meternos con nadie, pero cuando se habla de Pilar Primo de Rivera, enseguida te saltan con otras políticas relativas a la sección femenina, que estuvieron siempre algunas de ellas bajo las órdenes y el amparo de Pilar Primo de Rivera. A mí me parece eso muy interesante. Y luego ella hizo, en fin, todo el esfuerzo por preservar y difundir el ideario de su hermano. Es decir, todo el mundo sabe que el famoso librito de la editorial Almena, que dependía de ella, fue la que hizo el libro que todo el mundo tenía ya en los años 60, que se llamaban las obras completas, que no eran completas, ese marrón o hay otros verdes de plata de piel, papel biblia, que tenía todos los discursos recopilados hasta ese momento. O sea que en ese sentido, yo creo que Pilar es un personaje que aún necesita una biografía, hay alguna por ahí, es muy mala, no refleja en realidad lo que significó Pilar Primo de Rivera y se entretiene en el cotilleo. Sería la mejor definición. Álvaro, esto va para ti. Ya te estamos dando ideas para libros que puedes ofrecerle a Paco. No, a mí me gusta mucho lo que has dicho de, claro, de ese José Antonio después de muerto, ¿no? Como, es como decir, pero es verdad que es que el espíritu de José Antonio trascendió, por así decirlo, y durante, no diría todo el régimen, pero sí que podemos decir hasta la tecnocracia, hasta los 60, pervivió y permeó en lo que es el gobierno de Franco durante todos esos años. Y sí que es verdad que casi podríamos decir que era como una dualidad, como quizá Franco era el jefe o el padre de todos los españoles de cuerpo presente y quizá el espíritu era José Antonio. Sí, de algún modo eso es lo que se pretendió transmitir. No sé si consciente o inconscientemente, por lo menos a dos generaciones de españoles. Aquellos que estaban vinculados a la Falange, al Frente de Juventudes, pero sociológicamente también. Es decir, la presencia de José Antonio fue bastante constante. Quizás también ese tipo de rituales que se hacían todos los años, etcétera, contribuyeron a mantenerle de alguna manera vivo, es decir, mantener el interés por el personaje o por lo que decía. Luego también es cierto que hay un José Antonio en esos años 60 en el cual desde las estructuras del movimiento se trata un poco de presentar de una manera adecuada a los tiempos, sería la mejor manera de decirlo, y qué bueno que ya en esa época pues no tuvo la trascendencia que habían tenido los anteriores, pero también está. Y ese esfuerzo de hacer permanente en fin, el mensaje de José Antonio, vamos a llamarlo así, claro, en función de cada uno de los periodos y quién eran los responsables directos de esa cuestión, que eran los políticos falangistas, no era Franco, eran los políticos falangistas.
que disponían además de sus medios de comunicación. Es decir, las cadenas de movimiento, etcétera, estaban bajo sus órdenes y tenían una capacidad de influencia bastante importante en los años 40 y los años 50. Luego, a mí me ha gustado mucho eso de que, claro, que fíjate que en tu libro hablas de un poco de lo que es el ser humano, ¿no? Lo que es el, y no el personaje, no el héroe de acción, por decirlo, como podemos decir. Que muchas veces cuando leemos las biografías, parece que esa gente ni llora, ni duerme, ni come, ni caga. Son siempre todo, son Sí, pues siempre todo aquí héroes. tienes que comer. Claro, por eso te digo. Hay cosas curiosas, es decir, hay varias cosas curiosas. La correspondencia con su tía, la tía que es monja, con su tía Carmen, es curiosa porque se pone en relación. Hay un capítulo en el libro, un capítulo largo, que se llama El retorno de Alarico. Alarico es el personaje que él utiliza para la novela, que es un godo. Esto de los godos, bueno, dentro de lo que es el mundo de José Antonio, el mundo de la aristocracia, pero no es una aristocracia de pedigrí. O sea, estaba la aristocracia de pedigrí y luego estos que habían llegado después por razón de mérito, en este caso por razón militar, etcétera, ¿no? Y había unas distancias, en fin, estas cosas en la época se miraban mucho. Él estaba más en consonancia con lo que son los ideales de la hidalguía. El concepto de hidalguía es que está muy presente en los textos de José Antonio, porque forma parte de su educación. Es decir, la hidalguía es un concepto que tienen los españoles del siglo XVI y el siglo XVII, XV, XVI, XVII y XVIII, y que un poco desaparece como diferenciación social, si uno la quiere llamar así, pero que es, por ejemplo, preservado dentro del ejército. Las nociones de la hidalguía, los valores, etcétera, esos son el mundo, ese es el mundo de José Antonio, y en ese mundo en el que él se desarrolla. Y cuando está en estas conversaciones, hay una cosa que a mí me llamó la atención, yo no había reparado nunca, su tía le dice, cuando llega a Alicante, bueno, estoy muy preocupada por ti, es decir, el político no puede ser solo político, tiene que ser un político cristiano, le viene a decir, tú tienes que ser y tienes que hacer la labor de apostolado, la misma que has hecho en la modelo, desde el punto de vista religioso, la tienes que hacer en Alicante, le dice su tía. Y esto es curioso porque cuando en estos escritos que va haciendo José Antonio, que yo voy analizando, llega un momento en que él dice, bueno, las soluciones a esta situación en que nos encontramos en el mundo, ¿no? De la crisis de Occidente. Dice, hay soluciones falsas, soluciones que no son la solución, en el caso del marxismo, soluciones que no son la solución decisiva, sino simplemente aquello de una solución momentánea. Y habla del anarquismo y habla del fascismo. Y luego él habla de la solución que él propone, que llama solución religiosa. Un poco ese es el esquema que está en relación con esta correspondencia que tiene con su tía. A mí hay cosas que me llamaron también la atención. Fíjate, cuando José Antonio consigue algo muy difícil, es desdoblarse. Cuando tiene que defenderse, entonces cuando me tuve que leer, me leí todo el proceso otra vez, todo el sumario para hacer el libro y la verdad es que se volvía muy claro. Él consigue desdoblarse. Es decir, por un lado está el José Antonio acusado y por otro está el abogado defensor, que es la misma persona. Y él consigue desdoblarse. Es decir, el José Antonio abogado, el que está haciendo la defensa del José Antonio acusado, se deslinda. Es como si se dualizara de alguna manera a lo largo del proceso y se nota muy bien. Es decir, está haciendo su función de defensor y en ningún momento se va a la cuestión de quién es. Lo hace todo desde esa perspectiva. Hay otra cosa curiosa y es la enorme personalidad de José Antonio, porque cuando tú te lees el escrito de acusación, tanto del juez instructor como del fiscal, resulta que utilizan el lenguaje de José Antonio. Al movimiento de rebelión le llaman movimiento revolucionario, es decir, suscriben un poco las palabras de José Antonio. Hay una cosa curiosa, nadie sabe, que el fiscal luego lo contó después, el juez instructor, mejor dicho, y es que le dice, bueno, mira, este es el interrogatorio, pero en vez de hacer el interrogatorio, escríbelo. No tendría mucha ganas de escribir el juez instructor, ¿verdad? Y entonces él le contesta por escrito esas preguntas que son las que forman las contestaciones, parte de lo que luego traduce el juez Enjuto Ferrán. A mí todo eso me parece absolutamente curioso, ese personaje que logra enfrentarse a un juicio planteando
algo que no haríamos ninguno. Es decir, en los consejos de guerra después de la guerra, quienes eran abogados, que asumían a sí mismos la defensa, lo primero que hacían era negar la validez del tribunal, del Consejo de Guerra. José Antonio, cuando se enfrenta al tribunal, eso no lo hace en ningún momento. No niega la validez del tribunal, él va a defenderse. Y él se plantea, y también es muy interesante cómo plantea su defensa, es decir, él la plantea desde el punto de vista jurídico, es la ausencia de carga probatoria, mientras que el fiscal lo que hace es una dialéctica de convicción moral. Es decir, lo vamos a condenar no porque tengamos una carga probatoria, sino por una convicción moral. Y este debate entre los dos, entre el fiscal, entre Vidal Gil Tirado y José Antonio, en esas dos líneas argumentativas son muy interesantes desde mi punto de vista. También podemos llegar al personaje, es decir, a los momentos de depresión. José Antonio, cuando son trasladados a Alicante, por lo que leemos entre cartas, ¿verdad? Tiene un momento de depresión. Luego quien sufrirá una depresión importante será su hermano Miguel. Sobre todo a raíz de la ejecución y luego el aislamiento a que es sometido, pero hay unos momentos de depresión que tienen ahí, duran unos días porque están prácticamente aislados, no saben lo que va a pasar. Esta cuestión yo creo que también es interesante. Y también me planteaba, es decir, él sabía perfectamente que lo iban a condenar a muerte, no tenía ninguna duda, pero se enfrenta a un juicio para intentar evitar esa cuestión, para intentar al menos que la carga probatoria le pueda permitir la gestión del indulto. Este es el objetivo del juicio. Él sabe perfectamente que lo van a condenar, pero también sabe que lo que es importante es conseguir la posibilidad de la aplicación del indulto, porque el sistema no permitía la revisión de los procesos, no era como nosotros lo entendemos, y no había conmutación de pena en la zona republicana, solamente la posibilidad de indulto. Entonces él tiene que buscar esos elementos que le puedan facilitar la posibilidad de indulto, y lo cierto es que los encuentra. Otra cosa es que luego el gobierno decide no aplicarlo, no jugársela, pero estas cuestiones son así. Y luego pues, hay hasta momentos curiosos de ese plan de estudio que decide, él quiere luchar contra la barbarie que supone estar en una prisión. Es decir, hacer un espacio de civilización en la prisión. Lo hace en la Modelo y lo hará en Alicante. La Modelo, había muchos falangistas, etcétera. Es curioso, entre aquellos papeles que se conservaban y no se habían publicado, ahí todo el mundo sabe que, bueno, pues organizó la vida de todos, ¿no? Los estudiantes tenían que estudiar y luego hacían charlas por la noche y debatían. Bueno, pues se conservaba ahí un escrito en el cual va poniendo los temas que se van a tratar. No tiene otra explicación más que sean esos temas. Y además es así porque está firmado, trata una cuestión que son los estatutos de Castilla, que se están discutiendo justo en ese momento, a partir de mayo de 1936, y por lo tanto, y él trata esa cuestión en está puesta, luego ese escrito pertenece entre mayo y junio de 1936. Y es curioso, yo le recomiendo que lo lea. Y también, bueno, hay una parte interior que es su relación, en esa reacción de la hidalguía, el prepararse al bien morir. Esto es una cuestión muy relacionada con esa forma de ver las cosas y él quiere prepararse al bien morir. Y prepararse al bien morir lo hace, se conserva, ¿verdad? Una serie de recordatorios, vamos a ver, de estampitas religiosas que él tenía. Y esas estampitas religiosas, lo curioso es cuando les dan la vuelta, porque tienen una serie de oraciones. Y sabe perfectamente que en esas circunstancias, la oración, el comendar a los santos, etcétera, en el libro se explica y se refleja, es una manera de prepararse al bien morir, hacia el bien morir como católico, que es otra de las cuestiones que están dentro de esa relación de ese mundo de la hidalguía, que es el mundo al que pertenece José Antonio. Bueno, creo que cuando has explicado ya lo has dejado bien claro que él se está preparando para la muerte, porque incluso cuando hablas de las lecturas, está como buscando un significado o está buscando si ver si lo que ha hecho es lo correcto y está reflexionando sobre el tema. Pero también sobre cuando está la parte, quizá la de Almería, que es la más importante, si tuvieses que resumirlo, ya sé que es difícil, pero ¿cuál es el sentimiento o la sensación que más te da cuando escribiste el libro de qué tenía José Antonio? ¿Impotencia, ansiedad, rabia? ¿Cuál tú crees que quizá la que más predomina en todo?
Yo creo que la sensación de impotencia, en el sentido de que se quiebra su creencia en el Estado de Derecho, se produce en la cárcel modelo. Pero esa sensación de impotencia está compensada, de alguna manera, por... es que él acepta con resignación, dice, me voy a pasar aquí mucho tiempo, dice en un momento determinado. Pero él la acepta también porque está viendo la previsión, es decir, ni el partido desaparece, sino que crece. En realidad, la cárcel se ha convertido en la sede nacional del partido, porque claro, lo han puesto ahí a todos juntos. Es que hasta tienen las máquinas de escribir. Esto es curioso, yo lo cuento. Es decir, se instalan las máquinas de escribir en las celdas. Y allí está su pasaje Andrés de la Cuerda, que lleva toda la correspondencia desde la prisión. Esto, bueno, uno no lo entiende, pero fue así. Es decir, esta cuestión. Y la secretaria de José Antonio era la que entraba y salía llevando las cuestiones. Es decir, yo creo que por ese lado él de pronto ve esa compensación. Luego está el gusanillo de que si hay una posibilidad, que es esto de la intervención militar, que de alguna manera está ahí planteándose a partir de ese momento que está en la modelo. Yo creo que ahí es el momento que puede hablar uno de cierta impotencia, ¿no? Sobre todo el momento más es cuando él pierde los nervios en un juicio y eso le facilita al gobierno una condena que de la cual no puede escaparse, que le va a suponer estar en prisión bastante tiempo. Y él dice, bueno, ahora sí que tengo un problema de verdad. Lo demás yo no creo que tenga, porque él acepta las cuestiones como va. Intentan asesinarlo 4 o 5 veces en la prisión de Alicante. Algunas no la supo y otras sí. Pero yo creo que eso lo acepta como un destino. Yo no creo que haya, en los escritos que yo he leído, en las correctas, no hay en ningún momento un decaimiento moral o una desesperación. Yo creo que acepta lo que dice en el testamento. Bueno, si han muerto tantos, pues lo lógico que yo, que soy el jefe, también caiga. Y además, uno tiene que tener presente las circunstancias en Alicante. Es que en Alicante empezaron los juicios de los tribunales, el Tribunal Especial Popular, inmediatamente en el mes de septiembre, y fueron ejecutando a todo el mundo. José Antonio se quedó para el final. De alguna manera, esta cuestión, yo creo que él asumía esa posibilidad de la muerte, y es lo que se demuestra, y lo afronta con una serenidad. Desde todo el mundo, los testimonios del juicio dice que era un hombre absolutamente sereno. El que se ponía nervioso era el fiscal. Él afrontó con una serenidad, como diciendo, bueno, esta es la situación en que estoy y yo lo único que quiero es prepararme para esta circunstancia, aunque él le pide a Dios todo el rato que si él no quiere morir, es decir, no va a la muerte, no salgo yo aquí a la arena que me maten, no, él quiere defenderse, y en este sentido, bueno, su ilusión es defender a sus hermanos, conseguir que no los condene. Yo no le he encontrado ningún tipo de ese tipo de hundimiento moral que podía producirse. Rabia e impotencia, pues tampoco, porque él sabía dónde estaban. Además, yo creo que al ver que se alarga la guerra, que aquello no termina, pues de alguna manera una cosa positiva, aunque él no tiene más noticias. Sí logra saber en prisión que las fuerzas avanzan camino de Toledo. Es decir, porque la prensa republicana exalta, la poca que puede leer, exalta las victorias, pero claro, te va diciendo dónde están los combates. Y de alguna manera él puede darse cuenta de que la situación pues no está del todo perdida, pero tampoco sabe cómo va a resultar. Yo creo que en ese sentido no le encontré esa falla. Es decir, más que nada, bueno, pues lo afrontaban fumaba mucho, eso sí. No sé si eso sería un síntoma. Y luego se la ingeniaban para pasarle el tabaco de contrabando. Hasta el día 19 de noviembre le pasan tabaco de contrabando. Podemos decir que él en esos momentos, en el juicio, confiaba en el sistema, confiaba no sé si decir la legalidad vigente o en el juicio del juez. Yo lo uno, me parece que el juez era el juez enjuto que acabas de nombrar hace un rato. Bueno, ese es el juez instructor. El juez instructor es es Federico Enjuto, pero el juez del tribunal es Iglesias Portal. Vale. Hay uno de los dos, ahora no recuerdo el nombre, que en los años 60 solicita y se le concede el volver a España. Sí. Pidió reincorporarse a la carrera judicial, le dijeron que no,
pero luego por los derechos pasivos tuvo derecho a cobrar pues, lo que en aquel momento se correspondía de pensión. Este hecho de los años 60, no recuerdo la fecha exacta, eh, tanto sea el juez instructor o el juez titular, es un poco un hecho de la historia de España de aquel momento. Yo lo comento, paréntesis, esto es idea mía, porque ahora que hablamos de memorias de una manera y de otra, en aquel momento no se tuvo memoria de quién era este señor para o no dejarle entrar, y si se le dejaba entrar, pues bueno, pues haberle recordado lo que había hecho, y en cambio se le dejó morir en su tierra. O sea, lo comento como singularidad de que en aquel momento había una legalidad, este señor se le aplicó en los años 60 la legalidad que correspondía, con lo cual pudo volver a España hasta reclamar sus derechos, hasta reclamó el volver a la carrera judicial, y curiosamente José Antonio hasta el último momento confió en la legalidad vigente. No sé si me explico bien este contraste de las dos Españas, que quizás por eso una Sí. triunfó sobre la otra. Bueno, yo no creo que él confiara mucho en la legalidad en ese momento. Lo que sí creo es que no discutía la legalidad. Él buscó ampararse en el derecho es decir, hacer un juicio, lo que él quería, es decir, un juicio, esto que yo decía como abogado, ¿no? Y no creo que pensara en la posteridad, sino simplemente que era la estrategia de defensa que, que él hizo, que además le dio resultado porque en realidad, bueno, si uno luego lo podemos ver, el juez, el fiscal en este caso, tuvo que reducir las peticiones, etcétera. Incluso el fiscal se vio muy apurado en algún momento dado en su alegato final, porque conservamos el alegato tal como está transcrito y los papeles del juez, no para el alegato, y no le salió. Bueno, esto es otra cuestión. Sí, algunos, cuando acabó la guerra, es decir, todo aquel que había estado en relación con el proceso de José Antonio procuró poner tierra por en medio, porque lo más probable era que te ejecutaran, como así sucedió en Consejo de Guerra. Luego ya pasaron los años, y ya cuando empezaron a volvió Enrique Iglesias Portal, creo que Griñán, que también había sido magistrado, que es el padre del Griñán, el de la Junta de Andalucía, es decir, también volvió Sánchez Bor, que volvieron varios, ya en los años 60, pero ya en ese momento, bueno, aparte de que la legislación había ya terminado esta cuestión referida a la guerra, y por lo tanto no se le iba a someter a proceso. Vieron aquí, algunos pidieron esa cuestión del reingreso, a algunos se le dio después. Vidal Gil Tirado murió en un campo francés, en Angles-sur-le-Mer, que era el fiscal del caso, y el juez Enjuto Ferrán nunca se atrevió a volver, porque además Enjuto Ferrán, yo cuento en el libro una cuestión que no se sabía hasta ahora, se había afiliado al Partido Comunista. Y cuando Enjuto Ferrán participa en las maniobras de Prieto para utilizar los papeles de José Antonio y crear disensiones en la zona nacional, pues lo saca de donde estaba, era un hombre vinculado a Prieto, lo manda a Francia para que empiece a contar cosas en las cuales José Antonio, en fin, en la prisión, en fin, estaría crítico con los sublevados. Estas cuestiones, el juez se va a Francia a hacer este papel dentro de una serie de maniobras que yo explico en el libro que hace Prieto en ese momento, con la idea de que, bueno, si aquí en la zona republicana, mira cómo nos llenamos, cómo nos llevamos y las disensiones que hemos tenido, acabamos de salir del mayo del 37, de los sucesos de Barcelona, dice, pues hombre, si creo una disensión, ¿por qué no va a pasar lo mismo en la zona contraria? Y el juez Enjuto Ferrán se prestó a ello. Bueno, pues cuando hace eso tiene que renunciar al cargo de magistrado del Tribunal Supremo, y el Partido Comunista le expulsa del partido, hace un comunicado oficial diciendo que es un traidor. ¿Por qué? Porque ha abandonado su puesto, que es estar como magistrado en el Tribunal Supremo. Esta cuestión es curiosa en ese sentido. Volvieron mucha gente, generales, etcétera, ya en esa época, a partir de finales del 50, volvieron muchos. Bueno, no se les pidió ningún tipo de responsabilidad a vida. Evidentemente, si lo hubieran cogido
en 1939 no sé lo que hubiera pasado con el juez. Probablemente lo hubieran condenado como al asesor del fiscal, digo, al asesor del Ministerio de Largo Caballero, que dio el informe. Bueno, esta es realidad. Luego pues, volvieron a España sin mayor problema y que yo sepa nadie les molestó. ¿No? No, entonces son cosas interesantes. Mucha gente volvió a España sin ningún tipo de problema. Ya había pasado la fase del final de la guerra y los años de los consejos de guerra, eso ya estaba liquidado. Un par de reflexiones antes de entrar en más preguntas. Claro, comentaba Alfonso, dice, no, es que creían en el sistema, no es que creían en el sistema, que si se hubiese declarado en rebeldía y lo hubiese negado, lo habrían fusilado antes. Claro, no tenía sentido. Claro, tú ten en cuenta que Alicante no era un sitio cualquiera. Alicante era el lugar donde estaban muchas delegaciones consulares, porque era de donde se salía. Y el gobierno ya estaba en Valencia, ya no estaba en Madrid, estaba en Valencia. Con lo cual aquello tenía una repercusión, como de hecho fue, y esa oportunidad de defensa él no la iba a rechazar. Cuando yo antes comentaba la cuestión del derecho, es decir, a José Antonio se le limita los testigos. El jurado, no el jurado, el juez y los dos jueces, son tres jueces, tres magistrados, por ejemplo, en fin, no admiten que entre a declarar el notario que intentó protocolizar el primer testamento y está allí esperando. Dicen, no, ellos bloquean, es de suponer que por orden del gobierno, la posibilidad de que vaya a prestar testimonio alguien clave para la defensa, que es Martín Echevarría, subsecretario, en fin, de nombre vinculado a Martínez Barrio, que es con el que tiene la conversación cuando se hace la propuesta para intentar negociar un alto el fuego, una solución pacífica, como uno la quiera llamar. Los magistrados deniegan ese testigo y es una figura clave para la defensa, es decir, eso ya son las cortapisas que le ponen. Pero es que luego él consigue demostrar en sala que algunas de las acusaciones que se le vierten no son ciertas, las desmonta. Cuando se hacen las preguntas, lo que hacen los magistrados es hacer unas preguntas para que el jurado conteste si son culpables, si es, si sí o no, si es culpable o no es culpable. Eso es lo que hace el jurado. En esas preguntas hay algunas que tienen una contradicción, hay una que se contesta afirmativamente cuando se ha demostrado en sala lo contrario, y por lo tanto ahí existe una posibilidad de, utilizando esta cuestión, de pedir el indulto. Y luego es que se niega la atenuante máxima. El intento de José Antonio de haber de alguna manera buscado cómo paralizar la guerra o una solución pacífica, un acuerdo negociado, es eliminado. Pese a que se ha debatido en la sala, es eliminado en las preguntas. ¿Por qué? Porque es la atenuante máxima en ese caso. Y por lo tanto podían no haberle condenado utilizando a muerte. Esto también es importante subrayarlo, porque es una cuestión que sucede en el juicio. Entonces, bueno, esta realidad, y él le hace notar esta cuestión a los magistrados, pero no tienen tampoco el valor político de... Vamos, se lo hubieran cepillado, también es verdad. Que Enrique Griñán, que había no querido aceptar el cargo, no se presenta a la hora primera del juicio, lo llaman, tiene que venir y cuando llega ahí lo reciben entre abucheos los que están en la sala y le dicen, llévate cuidado porque después vamos a ir por ti. Quiero decir, que el ambiente no era muy esta cuestión. También es curiosa la reacción del público. Yo encontré algunos testimonios de gente que había estado en la sala y cómo va reaccionando el público con respecto a las argumentaciones de José Antonio. Es decir, el fiscal, que era el magistrado, el fiscal había sido el presidente del Tribunal Especial Popular de Alicante, Vigilado Gil Tirado, que pide renuncia a ser presidente para ser el fiscal que lleve la acusación contra José Antonio. Yo en el libro demuestro una cuestión importante. Uno de los elementos que utiliza Gil Tirado para presionar, digamos, al jurado es achacarle todas las maldades que están cometiendo los fascistas a José Antonio como responsable.
Claro, ¿por qué lo hace? Porque su hijo ha muerto en Badajoz. Por lo tanto, y él tiene sentado allí a alguien al que acusa no de haber participado en la rebelión, no de haber, en fin, estado dispuesto a sublevarse en Alicante o haber intervenido en el intento de sublevación en Alicante, sino que considera, lo juzga como responsable máximo de la sublevación. Es decir, al mismo nivel que pudiera tener el Franco, si me apura, o Gil Robles. Es decir, a él se le juzga como responsable máximo de la rebelión. Y claro, mire usted, parece que el fiscal no era todo lo imparcial. Es decir, cualquier tribunal esta cuestión le hubiera eliminado, ¿no? Como posible, más como si te ha ofrecido encima. Y él va desmontando pacientemente todas las acusaciones. Eh, Esto es curioso, incluso llega un momento en que el fiscal le tiene que decir, oye, ¿qué están los otros acusados? Es decir, Miguel y Margot. Incluso Margot se permite tomarle el pelo. Hay un momento curioso, ¿verdad? Le dice, la están interrogando el juez, el fiscal está obsesivo por tratar de demostrar que era posible la comunicación, que aunque no tuvieran ninguna prueba, podía haber habido comunicación entre José Antonio y los que se iban a rebelar, o con los jefes. Bueno, y entonces le dice, no, la van a interrogar a ella. Bueno, pero usted sabe que en la celda había un hueco, que se había roto y por ahí podían pasar los mensajes. Y usted le pasó una botella de coñac por ahí, demostración palpable de que podían pasar cosas. Y ella, sin despeinarse, como se diría vulgarmente, le dice, bueno, en realidad, mire, yo es que sí, una vez le llevé una botella de coñac. Yo en realidad es que estaba muy preocupado porque decían que bebían mucho y entonces las botellas cuando me las regalaban se las daba a los oficiales de prisión que estaban allí. Y cuando llegué allí sí, pero yo no la pasé por ahí por el agujero porque no me cabía bien. Cogí una silla, la puse, me subí a la silla y como se podía pasar por encima, pues se las di. Claro, tú imagínate en aquel ambiente, aquello debió sonar a chiste, el fiscal se puso nervioso, no sabía cómo salir adelante con la acusación de espía, porque claro, la quería condenar por espía y tal. Pues, estas cuestiones, ¿no? Bueno, esto también está ahí. Bueno, son detalles que cuentan muy bien cómo fue el juicio. Algo en lo que nunca había caído, pero que la democracia le puede acusar a José Antonio de que todo crimen organizado que se organiza desde la cárcel lo aprendió gracias a José Antonio. Otro crimen más de estos malditos fascistas. Pero bueno, pasa. Claro, no, claro, es que aquello no tenía sentido. Hay que tener en cuenta una cosa que yo explico en el libro, y es que es José Antonio de 1936, de julio de 1936, no es José Antonio de noviembre de 1936. El José Antonio de julio de 1936 era el jefe de un partido pequeñito, con una importancia relativa, muy relativa, ¿verdad? Es José Antonio del 20 de noviembre bueno, 20 no, del 16 o 17 de noviembre de 1936, es el jefe de un partido que se ha convertido en el principal catalizador político de la zona rebelde. Y no solo el catalizador político, sino el elemento de movilización. Esto sí se sabe. Lo que están haciendo básicamente los falangistas es reclutar milicias. El ejército nacional no es un ejército. Va a decir, ¿qué está diciendo? No, porque Franco no empieza, claro, primero porque no tiene Estado. Segundo, porque carecen de instituciones. El Estado está en la República. Los que se han sublevado no tienen Estado, no tienen ministerio. Nada. Y tarda mucho en organizar un sistema de reclutamiento, de quintas. Las tropas que avanzan son tropas voluntarias. Son el ejército de África, los regulares y los que se suman. Es decir, cuando avanza Franco hacia Madrid, Franco hace con 10 o 15.000 hombres. No tiene más, no hay más tropas que esas. Cuando conquistan una ciudad o avanzan hasta una ciudad, para asegurar el territorio, los otros pueblos pues se hacen columnas con falangistas, derechistas, el guardia civil, que son los que se ocupan de ir organizando el territorio. Son fundamentales la recluta que se está haciendo de unidades falangistas, los carlistas en el norte, unidades falangistas, que van a combatir. Ese es el movimiento. Entonces, resulta que se están encontrando con esa realidad. Y tienen ahí sentado delante del tribunal a quien es el jefe de ese apoyo militar, de esa catalización, de esa expansión que José Antonio preveía. Es decir, José Antonio prevé, y esto se ve muy bien desde finales del 35, que va a llegar un periodo de expansión para el partido, que la situación política en realidad lo que va a hacer eso, incluso cuando negocia de alguna manera con los militares, su obsesión es esa. Bueno,
sea el ejército el que mantenga el poder, porque sabe que su organización, por lo que se está sucediendo, va a ser la catalizadora. Después ya hablaremos de política. Y de alguna manera eso es lo que eso pasó. Es decir, en la zona nacional se produce la eclosión de la falange. ¿Dónde se va a apuntar la gente que quiere, que antes era de la CEDA y que ahora se marcha? Pues a apuntar a la falange. Y van a ir a combatir. Y van a movilizar un importante número de unidades, tanto en vanguardia como en retaguardia. Pero es que además se une la movilización femenina, que antes volvamos a Pilar Primo de Rivera. Es que van a lograr movilizar 500.000 de mujeres a lo largo de la guerra, que es un apoyo importantísimo en la retaguardia, todo lo que es la retaguardia nacional. Bueno, pues ahí tienen sentado, ahí sí que tienen sentado en noviembre de 1936 a ese jefe de esos falangistas que están combatiendo. Y por lo tanto, la situación en que se encuentran no es la misma que en julio de 1936. No tiene el mismo valor. Por eso nadie entendía en Alicante que lo ejecutaran. Ninguna de las legaciones que están allí, cuando informan, ni los alemanes, ni los italianos, ni los ingleses pensaban que lo iban a ejecutar, porque a nadie se le ocurría que quisieran desprenderse de un rehén tan importante. Eso no pasaba en una cabeza normal por ninguna parte. Dicen, no, esto lo tienen que tener ahí porque puede servir para algo. Los informes alemanes que le llegan a Franco el 11 de noviembre son que no se preocupen, que esto va a tardar mucho tiempo. Y no se cree que le vayan a ejecutar rápidamente. ¿Por qué? Porque no cabía dentro de una cabeza lógica. No va cuando tienes a uno de los dirigentes máximos, lo tienes preso, te lo cargas, ya no te sirve para nada. Bueno, pero estos eran así. La figura de José Antonio ahora mismo se está volviendo a mitificar, quizá dentro de algunos círculos. Bueno, si llegáramos a eso, tendríamos que hablar de círculos muy pequeños, ¿no? Eso es yo no creo. Es decir, José Antonio fue un mito. Fue un mito heroico. Esto también es importante. Es decir, un mito heroico creado por los propios falangistas, no por Franco exactamente. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando se lee pues, la memoria de Dionisio Ríbejo. Uno tiene que leerla sabiendo la historia real. Ríbejo trata de echar balones fuera. Cuando dice, no, el proceso de metificación, bueno, perdona, es que el que diseñó aquel tamaño desfile para trasladarlo a hombros de los falangistas por media España hasta el Escorial fuiste tú. No fue don Francisco Franco, fuiste tú. Cuando Serrano Suñer dice esas cosas y Ribrejo de porque todos ensalzaban esa alabanza a Franco y tal cual, no sé qué. Oiga, vamos a ver si leemos algunos discursos de Serrano Suñer para que vean lo que es una alabanza a Franco. Es decir, no te puedes imaginar las cosas que decía, ¿no? Bueno, estas cosas, la historia que se escribe así a base de los testimonios de alguien, porque a mí me conviene el testimonio está ahí. Era muy difícil que José Antonio no fuera mitificado. Usted se ha creado tal, que tiene esta gente que han muerto, que lo fusilan, lo ejecutan. Es decir, que tiene, en fin, esa imagen que de alguna manera se traslada, pues fue mitificado. Esa versión del héroe, el héroe fue mitificado hasta el punto de que no podía haber muerto como los demás. Es decir, cuando se produce la exhumación, en el libro yo traduzco, sería la mejor manera, el informe pericial que se hace cuando se produce la exhumación. Claro, ¿pero qué se le contó a los españoles? Pues Pilar Millán Astrain, que era la que estaba allí, fue la que hizo el testimonio oficial y dijo, pues nos lo encontramos sonriente, como si estuviera recién muerto. Bueno, la que habían descerrojado un tiro en la cabeza, pero en fin, no era verdad, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Estaba igual, ¿no? Le faltó decir incorrupto, no llegaron a esa cuestión. Ese proceso de mitificación estuvo ahí y eso le congeló. Es decir, de alguna manera quedó. También es que es un personaje humano que se presta a esa interpretación. Si uno le aplicara lo de la teoría de los héroes de Carlyle o la del té inglés, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, bueno, pues, en fin, empieza a ponerle cosas y lo pone ahí, te sale como héroe dentro de esa circunstancia. Por tanto, estuvo esa mitificación. Las mitificaciones a veces no son malas ni son buenas. Con José Antonio se intentó convertirlo en un arquetipo. Y de hecho, era un arquetipo. Su biografía puede ser interpretada como un arquetipo. Y que fuera de alguna manera un modelo a imitar. Bueno, pues eso no es tampoco malo per se. Es decir, que en ese sentido, ese mito también le hizo pervivir. Eso que yo te decía.
se quedó ahí congelado, ¿no? Esa forma estática y estuvo permanente. Bueno, ahora muchas mitificaciones, pero son desde ámbitos falangistas donde hay algunos autores que, bueno, cuando escriben, pues tienden a hacer otro tipo de mitos, que también existe. O sea, ese ser inmaculado, ¿no? Que de alguna manera, como pintaba García Serrano en Eugenio, la proclamación de la primavera, estas imágenes retóricas, pues han estado ahí presentes. Las debilidades de José Antonio también están, los errores también aparecen en el libro. Bueno, son cuestiones políticas del momento en que se vive. No, creo que siempre que el mito ha pervivido, eso sí que lo creo. Todos los que se han acercado al personaje en realidad se han encontrado siempre con ese valor del mito, el testamento, la forma de morir. Bueno, menos Ángel Viñas que lo pone fatal, ¿verdad? Pero quitando esa cuestión ha estado ahí, porque es un personaje, pues tiene un poder de atracción, esto nadie lo puede negar, y ha estado ahí. Y los que hemos sido educados en aquella época, pues tenemos un poco el pozo de esa educación. Pero no creo que ya, a la altura que estamos, ya José Antonio sí que está en los luceros, sería la mejor definición. No ha habido no se ha producido ninguna reactualización de su pensamiento ni desarrollo de su pensamiento. Y yo, desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, creo que el único desarrollo de pensamiento correcto en el sentido de lo que José Antonio plantea desde la prisión es el que intentó hacer José Luis de Arrés, desde el punto de vista por escrito, ¿no? Escrito. Luego otra cosa son las aplicaciones prácticas, pero en ese momento y después yo no creo que se haya producido ningún tipo de desarrollo, actualización sobre el pensamiento de José Antonio. Casi uno tiene que aceptar aquello que decía Serrano Suñer, de que al final se habían conformado todos con repetir esas pastillitas, esas sentencias, no aquellas frases que se repetían una y otra vez. El único intento así también se produjo en los años 60, pero no tuvo ya el calado, la difusión que podía haber tenido. Estas palabras y lo expuesto, es evidente que José Antonio sobrepasa a la Falange. O sea, actualmente seguiremos hablando durante mucho tiempo del mito o no de José Antonio, pero la Falange ha quedado sobrepasada. Si uno tiene que ver el signo del tiempo y la realidad política, evidentemente, sería la mejor manera de decirlo. Otra cuestión sería plantearse el futuro. Bueno, esto ya es una cuestión más, digamos, pesada de dilucidar, ¿no? Y que tiene muchas cuestiones. La Falange necesita un liderazgo y el liderazgo no se puede sustituir a José Antonio, eso no es posible. Y en ese sentido, pues ya tiene poco que ver. Y insisto, primero tendría que reactualizarse de algún modo, es decir, un pensamiento que está muy en relación. Ahora ya no, pero por ejemplo, hasta hace 15 años, ¿verdad? Pues todavía estaban algunos, cuando hacían el discurso, decían a la reforma agraria, pedían la reforma agraria. Oye, usted, la reforma agraria, cuando José Antonio tenía una razón de ser, pero en el mundo actual ninguno. ¿Sí? Eso de repartir tierras para hacer pequeños propietarios, no, ya no tiene ningún sentido. Primero porque ya no estamos en ese mundo de aquella época. Entonces, bueno, estas cosas hay que, de alguna manera, replantear. Sería la mejor manera de decirlo. Yo creo que hay una parte del pensamiento de José Antonio que tiene validez, cuestión también, pero hay que saber leerlo en tiempo presente, como todo. Es decir, no puede estar hablando muchas cosas de las que José Antonio plantea, están en relación a una España que no existe ya. Esta es la realidad. Es decir, ni desde el punto de vista económico, ni social, etcétera, no existe aquella España, por lo tanto, se tiene que plantear desde otro punto de vista. Otra cosa, y a mí me parece interesante y recomiendo leerlo, es el planteamiento que él hace desde la prisión
en ese tipo de notas del cuaderno y con respecto a la cosmovisión del mundo. Claro, José Antonio creía en la decadencia de Occidente, pero una decadencia que se iba a producir ya, sería la mejor definición. Bueno, estamos todavía en ese periodo de decadencia, en realidad hasta el presente, con lo cual habría que reinterpretarlo. Claro, hay la parte que es la ideológica, que es así que puede ser universal, o sea, o puede ser eterna, y luego está la pragmática, que es la de partido, que son los puntos, que es quizás la que tenemos que actualizar. Otra pregunta que te voy a reformular también del cangrejo, porque claro, te preguntaba si queda algo por escribir de José Antonio, pero como ya sabemos que van a escribir 2 libros más, la pregunta sería, ¿te pones como reto superar la biografía de Mussolini y que sean 8.000 páginas en vez de 7.000? Porque ya No, eso ya es conocemos. muy difícil. No, no, no es muy difícil porque no son equiparables. Es decir, es curioso, José Antonio en realidad, por su peso político real en 1900, hasta 1936, pues tampoco es un personaje tan importante. Es decir, el mito retroalimentó al personaje y la influencia de su pensamiento, de su acción política en lo que vino después, pues sirven también para acrecentar ese valor, ¿no? Esa preocupación por la figura de José Antonio. Es decir, hay una serie de políticos, los políticos falangistas que están en el régimen de Franco y que hacen determinadas cosas y que tienen una influencia importante en lo que ha sido la vida de la sociedad española hasta hace relativamente poco. Y por lo tanto, eso alimentó el desarrollo de la importancia, ¿no? La importancia de José Antonio después de José Antonio. Esto también, pero en fin, no porque en fin, no es comparable. Mussolini viene, está al frente del gobierno desde el año 22 hasta el año 43, vamos a poner. Entonces, ¿no? Y claro, es una labor de gobierno, pero bueno, a lo mejor casi 3.000 páginas sí que es posible que tenga, sobre todo esta tercera parte. La primera no, la primera simplemente es plantear cómo surge el personaje, en realidad qué quiso decir y cuál es el planteamiento que precede a este que está aquí, a esta refundación, vamos a llamarlo así porque está de moda, de la falange o de su pensamiento. Que yo creo que también tiene unas partes interesantes porque, en fin, forman parte de una generación española posterior al desastre del 98, que no están presos de ese pesimismo nihilista, si uno quiere llamarlo así, que están esos escritores, sino que son los que piensan en España, como los del 98, pero plantean que hay que hacer algo. Y ahí, en ese que hacer, hay gente que estará en la derecha o estará en la izquierda, y ahí hay que situar a la figura de José Antonio. Y en este sentido me parece interesante. Y luego la tercera parte, bueno, pues esta parte que yo cuento, que tiene que ver con ese José Antonio que ya no está, pero que de alguna manera está o tiene otra vida. No puede tener los 7.000 de Renzo de Felices, bueno, porque por razones obvias, ¿no? Por razones obvias. Pero es curioso porque, fíjate, hay una cosa que desde la cárcel modelo, él está muy atento a la política y hay dos cuestiones que se plantean en ese momento. La convocatoria de las elecciones municipales. Se van a hacer elecciones municipales y entonces, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí autoriza a José Antonio los acuerdos para garantizar la presencia en las elecciones, en las candidaturas. Pero le dice a Onésimo Redondo, que es con el que está manteniendo la conversación, le dice por carta, dice, pero en realidad lo que estamos tratando es una abstención general para no ir a las elecciones. Y es lo que hacen precisamente cuando van a convocarlas, la CEDA, el Bloque Nacional, etcétera, dicen que no van a ir a esas elecciones. Con lo cual el gobierno se ve entre la espada y la pared y no se realizan las elecciones para las municipales que tenían que haberse realizado. Y hay otra cuestión importante que se está debatiendo, que es la cuestión de los estatutos. Cuando el Frente Popular llega, dice, pues café para todos, vamos a impulsar los estatutos de todas partes. Y hay un interesante debate en el cual él va a participar en un Redondo y tiene contacto con José Antonio. Claro, el Estatuto de Castilla. Claro, como ahí gobierna la derecha, vamos a llamarlo, tienen mayoría, pues hay una campaña a favor del Estatuto de Castilla. Y Onésimo Redondo le plantea a José Antonio, ¿qué tenemos que decir? Y claro, José Antonio se manifiesta, le dice, bueno, pues sigue esta cuestión tal, pero se manifiesta en contra de los estatutos. Dice, no puede haber un estatuto porque primero
Esto es un contrasentido con lo que nosotros planteamos. No hay un estatuto bueno y un estatuto malo. Sería la cuestión. Y luego Onésimo va a desarrollar esa cuestión con respecto al debate que hay con respecto al estatuto de Castilla. Es decir, que no solo está en la cuestión de la ilegalidad, de cómo mantener una organización ilegal y todas estas cosas, sino también en las cuestiones políticas importantes, lo que revela que tenía cierta comunicación. Hay un grupo de diputados importantes de la CEDA que de alguna manera plantean de la mano de Serrano Súñez la posibilidad, lo que pasa es que va a estallar la guerra y ya no está, de constituir una minoría de falange en el Parlamento. Por eso José Antonio considera que se está produciendo ese tránsito que puede provocar la expansión del partido. Luego otra cosa más también, que es... Ostras, que me queda en blanco. Ahí va. Bueno, si esto, cuando hablabas de la refundación del partido, yo más que una refundación lo veía una maduración, porque hasta entonces podíamos decir que la falange era más coral, tanto con Ramiro como con el de Castilla, ¿eh? Llegando me sale tampoco el nombre. El Redondo, Onésimo. coño. Con Onésimo Redondo. Pues yo digo que quizá a partir del 35 lo que hay es una maduración en la que ya se emerge como líder, sobresaliendo sobre el resto, José Antonio, y quizá la doctrina ya queda quizá más clara y hay menos pelea de gatos, por así decirlo, o de gallos entre ellos. Bueno, la doctrina más clara nunca no le dio tiempo. A ver, José Antonio Plat, es decir, su pensamiento tiene una serie de antinomias. No sabe cómo compaginar, habla de un estado sindical, pero al mismo tiempo habla de una representación corporativa, decir, aquello como casa. No, hay muchas cosas que están ahí sin solventar. Me refiero más que eso a la cosmovisión. Es decir, lo que hace José Antonio en estos escritos es trazar una cosmovisión, que es la suya, porque en realidad no dice que sea la de la falange, pero claro, evidente la influencia. Esa cosmovisión no estaba anteriormente, y ese es el momento en que él, de alguna manera, ahora que el partido es suyo y que está en la cárcel, y quiere legar esa cosmovisión, ese planteamiento general filosófico de lo que sería lo que va por encima o por debajo, como se quiera decir, de los famosos 27 puntos. Sería la mejor definición. Y en ese sentido, el partido. Luego también tiene muchos problemas, esto también se va en el libro, porque el partido tiene muchos problemas internos y tiene que solventar más de un enfrentamiento desde la prisión. Y todas estas cosas se van contando ahí. Quiero decir que uno va viendo entre esa parte anecdótica y esa parte política cómo es vivir en la prisión y dirigir un partido desde la prisión. Luego en Alicante la cosa será distinta. Allí, claro, venían de la Modelo y llegaron a una cárcel que estaba hecho unos zorros, ¿verdad? Lo primero que pide el Consejo de José Antonio es que arreglen las duchas. Y además vuelve a imponer un poco esa forma de comportarse. Luego también ayuda a algunos presos a los cuales le lleva algún tipo de reclamación judicial en Alicante, con lo cual se va granjeando ahí una simpatía, vamos a llamarlo así dentro de la prisión. Simpatías que, por cierto, yo explico en el libro, llegan también a este grupo bueno, una parte de este grupo de los 4 o 5 anarquistas que son enviados a la prisión para custodiar y que son enviados a la prisión para evitar que lo maten. Ojo, esto también es interesante, porque no piensas que se vaya a fugar, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Había más buenas, pero no, su misión es protegerlo. Y con ellos establece una relación. Y esto no se puede negar, no son 3 asesinos, no sé qué, no sé cuánta, esta parte oscura con que se les pinta y que yo de alguna manera en el libro pues matizo, en el sentido que ellos no pensaban, a ellos no les tocaba fusilar a José Antonio. Fue una decisión del Comité del Frente Popular, el cual decide que no, ya firmadas las órdenes de traslado para la Guardia de Asalto, en fin, haga la ejecución, pues el presidente del Comité Popular de Defensa de Alicante decide que no, porque temen que haya una posibilidad de que la Guardia de Asalto haya sido sobornada y que cuando lo saquen de la prisión se lo lleven a otro sitio. Y entonces llama a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, llama a la prisión y le ordena al que hacía de jefe de ellos, que era Guillermo Toscano,
que ejecuten a José Antonio, que sean ellos los que lo ejecuten. Es decir, de la noche a la mañana se encuentra con que van a ejecutar esta persona con la cual tenían cierta relación. Esto debió ser un momento bastante, yo trato de explicarlo en el libro sin fabular, sin hacer novela, pero sí importante porque hay algunos rastros que aparecen. No quiero contarlo porque si no, no se van a leer el libro, ¿verdad? Pero hay unos rastros de testimonios de esta cuestión. Está el miliciano que le brinda su brazo para apoyarle cuando va a salir hacia el patio, el que decide no participar y tira el fusil y se va, el que no participa en la segunda descarga porque también se va, y estas cosas las voy contando en el libro. El que había estado con él prácticamente y le había pasado cosas, incluso de contrabando, bueno, pues ya lo descubrirán en el libro, que matizan, ¿no? Están los colores grises, ¿no? No todo blanco y negro, hay un espacio gris en el medio. Bueno, pues ese espacio gris también hay que retratarlo de alguna manera en el libro. Tus próximos proyectos, además de estos dos posibles libros de José Antonio, ¿qué proyectos tienes tú en mente? Y si ya eres místico, puedes leer las mentes, ¿qué proyectos puede tener Álvaro preparado para ti? Pues no lo sé, ni una cosa ni la otra. Tenemos uno, sí, una posibilidad, pero como dicen, no, yo que además he sido director de teatro, es decir, no hay que hablar de los proyectos porque se gafa. Y como, en fin, tenemos una cuestión, un proyecto biográfico de un personaje, pero bueno, depende también de si la familia cede a facilitarme la documentación. Tenemos una reunión y ya veremos. En realidad son dos proyectos biográficos con esas mismas condicionantes. La documentación. Porque yo escribo sobre la documentación, no hago recorte y pega. No, a mí me gusta el archivo y claro, a mí los testimonios, lo que ha escrito uno sobre otro y tal, pues siempre me parecen un poco... Nadie escribe para ponerse mal. Esto es lo primero que uno aprende, ¿no? Y luego todo el mundo busca justificarse. A lo largo del tiempo, pues uno cambia y naturalmente busca justificar su posición descargando sus errores en los otros. Todo, o lo que nosotros consideramos sus errores. Es decir, no hay un ejercicio, yo no llamaría honesto, cada uno es muy libre de colocarse en la historia como quiere, pero es cierto que, bueno, los testimonios están bien, pero son testimonios de personas y siempre tienen ese valor de interés. Hacer la historia a partir de lo que contó fulanito, pues pasa lo que hemos tenido, esta historia de fulanitos, que en el caso de José Antonio, pues también es importante. Porque fulanito dijo, pero fulanito dijo aquello, pero bueno, esto, ¿dónde se traduce? ¿Cómo podemos probarlo? ¿Qué carga hay? Etcétera. Yo pongo un ejemplo, voy a poner un ejemplo en el libro. El famoso atentado contra Largo Caballero que nunca existió. Lo han contado 1000 veces de maneras distintas. Todos los falangistas lo han contado. Los escritores, ¿no? Que iban a matar a Largo Caballero, pero José Antonio se opuso. Bueno, si hubo un proyecto, probablemente quizás se pusiera, pero ese proyecto nunca existió y todos los datos que se dan son erróneos. Se lo iban a matar justo en la elección. No, mire usted, porque estaba atendiendo a su mujer que estaba en el hospital y entonces lo iban a asesinar allí. Y ya el que más inventa, no vamos a poner nombre, un señor que le gusta escribir como si fueran novelas, dice, no, y además como iban a matarlo, pero para que no lo descubrieran no tenían armas, no le iban a dejar pasar con armas, como si aquello estuviera vigilado, el hospital, y un médico le iba a facilitar los bisturís para que lo mataran a cuchilladas. Pero claro, pero si usted se molestara en leer las cosas, sabría que la mujer de Largo Caballero no estuvo ingresada en un hospital mucho tiempo, simplemente de una enfermedad gravísima que operarla, había muerte y Largo Caballero estaba en la cárcel. Y no fue en febrero del 36, sino, no me acuerdo si en noviembre del 35. Y le dejan salir de la cárcel precisamente para que vaya a asistir a en fin, la operación de su mujer, que ha vida o muerte. Y muere. Oiga, ¿dónde está toda esta historia de que ustedes ya habían planificado porque iba a todo? Eso no existió nunca. Ni la fecha, ni el lugar, ni nada por el estilo. Bueno, pues está ahí. Luego, después de la guerra, hubo muchos mitos heroicos, ¿verdad? Lo que uno podía hoy considerarlo, en fin, carga negativa, entonces había que exagerar, ¿no? La acción de los falangistas, etcétera, contra el gobierno de la República, claro, todo se exageraba. De manera que, bueno, pues a veces hasta se inventaban muertos que nunca habían estado, es decir, o acciones que no habían existido. Bueno, formaban parte de la radio Mocuto y también del momento de exaltación.
pero al historiador le corresponde comprobar las cosas, no inventárselas, cosa que mucha gente pues no hace. Eso es como pasa ahora. Hace unos años salió en La Secta va a variar una especie de documental de estos raros de los atentados contra Franco durante el franquismo. Y bueno, pues aquello era para echar palomitas. Claro, tendrías que hablar, en todo caso tendrías que haber dicho los proyectos de atentado, porque claro, eran los proyectos de atentado. Además, a mí me hacía mucha gracia porque al final Franco quedaba muy bien. Oiga usted, resulta que le vamos a hacer un atentado a San Sebastián, pero claro, es que la gente iba ahí a recibirlo y mire usted, oiga, entonces, ¿qué me estaba contando? Dice, no, le íbamos a hacer un atentado, pero el tío entonces se coge el caballo y se pasea por toda la Castellana allí, que el día del desfile de la Victoria que le íbamos a hacer el atentado. Claro, al final te cuentan de esa manera y bueno, pues, hombre, proyectos de atentado seguro, vamos, tuvieron que haber unos cuantos, pero ninguno, claro, a partir de ahí ninguno progresó. Entonces, aparte de la fabulación que uno le echa a los años después, pues están ahí, ¿no? Eso no tiene. Pero sí, aquel programa era muy divertido, porque era, en fin, los proyectos de atentado, aquel que iba a tirar con una bomba, un avión y no sé qué, a ver cuál era más descabellado. La verdad es que un atentado contra Franco no hubiera sido tan difícil, porque en fin, era bastante. Siempre iba en coche, el coche era fácilmente identificable, aunque fueran muchos iguales. Y bueno, había que jugarse la vida, sí, pero eso siempre en todos los atentados te lo juegas. ¿No? O sea que no era muy. Y siempre iba, no llevaba ningún chaleco antibalas ni nada de esto. Y iba en coche descubierto muchas veces, con lo cual, en fin, hay algunas fotos que sonrojarían. Yo siempre, cuando he visto algunas de los desplazamientos de Franco, bueno, estaban los grises allí, sí, que bueno, me llevaba una porra, ¿verdad? Pero esto, si tú vienes conteniendo a la gente y tal, dirás, bueno, pero aquí si alguien se cuela, eso era otra cuestión distinta, no tiene nada que ver con la actualidad, ¿no? Llevan hasta esos maletines que se extienden y que forman antibalas, ¿no? Eso no se llevaba en la época, pero no solo Franco, en fin, a Kennedy también lo mataron y llevaba bueno, corta vida y por haber. Claro, eso era el meme ese de siempre, ¿no? Cuando salen los líderes de los fascismos, ¿sabes? Entonces ahí, pues eso, un coche descapotable saludando a todo el mundo y tal, y la gente se tira encima y luego salen los líderes democráticos, ¿sabes? Entonces con los coches blindados, llenos de seguridad por todos los sitios. Es el Bueno, meme. yo creo, sí, eso ha ido variando con el tiempo, ¿no? También yo creo que el exceso es, bueno, también yo creo que es otro mundo, ¿no? No tiene nada que ver. Eisenhower iba también en descubierto, y Kennedy y tal, no quiero decir que No es el tiempo, es... las cosas son otro tipo. De Gaulle siempre iba y hubo también proyectos de atentados contra De Gaulle. También iba, bueno, era otra manera de afrontar la política. También ahora es que te maten a un presidente del gobierno, pues en fin, los servicios de seguridad quedarían muy mal. En total Los pones a otro tiempos, que para lo los que tiempos sirve. van, los tiempos van cambiando, pero bueno, ahora te tiran un dron y ya puedes poner toda la seguridad que tú quieras poner. Yo creo que ahora ponen por ello mismo, Una, porque saben que el político no sirve para otra cosa. O sea una, que, una pregunta. ¿Es posible que se pueda encontrar algún archivo en el extranjero? O sea, José Antonio mantenía correspondencia, no sé, con personas fuera de ámbito político, con personas en Italia, en Francia, en Inglaterra, que él sabía inglés, y que podamos encontrar algún archivo de cartas, bueno, que quizás hasta ahora no hemos tenido idea. no, a mí, salvo lo que se encontró en Italia, que eso está publicado, no, porque a mí no me consta que tuviera ninguna relación especial ni de comunicación con ninguno de los posibles homónimos europeos. No me consta que tuviera ninguna relación con ninguno de ellos. Tampoco le dio tiempo. No parece. No. Yo creo que hubiera aparecido. Si hubiera cualquier tipo de. Igual que aparecieron los documentos, sí tenía con la embajada italiana y demás, y eso sí aparecieron todo ese tipo de documentación, que era con quien tenía relación. No consta que tenga ninguna relación con ningún otro político europeo de la época, solamente con Italia, en materia. En realidad lo que los documentos con Italia, pues una serie de informes que él realiza. Esto se ha exagerado a veces porque cualquiera que conozca los usos diplomáticos sabe que, por esta fecha bastante reciente, los gobiernos solían recurrir a personajes públicos para que le hicieran un informe
y sobre las cuestiones que les interesaran. Y en este caso, pues recurren a José Antonio. Y luego está en relación también con la política italiana de la guerra de Abisinia. La guerra de Abisinia, que claro, José Antonio la afronta desde un poco su mentalidad un poco británica, si uno quiere así. Es decir, la misión civilizadora eso está presente en José Antonio, en esa mentalidad, ¿no? No, ni tampoco con ningún tipo de personaje importante. Fíjate que él estaba muy interesado en Lasky y estas cosas de los ingleses y lo que es el fundamento del laborismo. No consta que tuviera mayor relación, ninguna correspondencia con nadie en el extranjero. Ni constan amistades de ningún tipo. O sea, no. Tampoco creo que su vida le hubiera dado esas posibilidades. Y lo único que hizo fue un viaje a la reunión de los CAUR y bueno, allí saludó a algunos y poco más. Pero no consta que tuviera ningún tipo de, por su biografía, de esa posibilidad. En esas relaciones le gustaba ir mucho a París. Pero bueno, pues pasearse por París. Pero bueno, cuando estaba en París le escribía a Marichu de la Mora, o sea que no, no estaba precisamente en la política. El comentario sobre la familia, sus descendientes, los 30 y no sé cuántos descendientes que decían que habían, que bueno, ellos mismos se han retratado con su actitud y que por fin pues descansa en paz y sus restos y que él tiene un puesto en la historia y que dentro de 15 días de estos 30 y pico nadie se acordará. Bueno, están alejados del mundo de la política y demás, con lo cual ya son otras generaciones. Y los familiares en realidad una vez que pasa Miguel y Pilar y demás, pues ya los otros han seguido cada uno su discurrir en la vida y no han tenido participación en la vida pública, con lo cual, bueno, lo han tratado simplemente como un familiar. La decisión, bueno, la decisión de no presentar batalla jurídica, aunque la fuera a perder, que la va a perder contra el Estado, también es importante subrayarlo, fue su decisión. Yo ahí, una cosa es lo que yo haría y otra cosa es el derecho que tiene la familia. La familia optó por esa cuestión, pues, pues ahí está. Nada más que decir. Ya Un solo falta. poco, esto es como lo de García Lorca. Voy a poner ese ejemplo, ¿no? La familia García Lorca, que siempre ha sido muy refractaria a cualquier tipo de relación, ¿no? Antes con Franco y ahora con la democracia. Se han opuesto a fíjate, a cualquier tipo de sumación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ellos dicen aquello de García Lorca y su poesía serán de todos los españoles, pero García Lorca es nuestro familiar. Y un poco eso también es la diferenciación, ¿no? Yo creo que un poco han seguido o han compartido esa teoría, ¿no? José Antonio, como José Antonio, será de patrimonio de sus seguidores, etcétera, etcétera, pero José Antonio, persona, es nuestra familia. ¿No? Esto es un poco la cuestión. No espero que no haya que trasladarlo otra vez, porque bueno, estas cosas nunca se sabe cuándo acaban. Sabes que el proyecto hubo mucho, en fin, el primer proyecto se le ocurrió a Jiménez Caballero con esas cosas que él hacía de transformar la casa prisión en una sepultura y poner ahí en medio la tumba de José Antonio. Fue el primer proyecto, ¿no? Luego el traslado, iban a construirse una iglesia, esto no. Es decir, cuando se produce el traslado, ya cerramos, si no me enrollo mucho, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con el cadáver de José Antonio? Entonces se reúne la Junta Política, nombran una comisión, Ridrejo, Miguel Primo Rivera, etcétera, etcétera, a ver qué van a hacer. Y la primera idea en realidad fue construir una capilla en Madrid para que estuviera allí el cadáver. Y mientras se trasladaba al Escorial. Esa fue la decisión. Pero el objetivo era que se iba a construir una capilla donde estaba. Luego ya, bueno, pues el proyecto acabó en el Valle de los Caídos. O sea, convergió en trasladarlo al Valle de los Caídos porque la capilla nunca se construyó, se dejó en el Escorial
y a partir de ahí además había sus piques sobre si lo sacaban o no lo sacaban, porque claro, era un demérito, estaba en un lugar, todos estos problemas que trajeron como consecuencia. Luego se decidió el traslado al Valle de los Caídos. Franco se lo pidió a la familia por escrito, la familia dijo que sí, con una condición, que se hiciera de forma sencilla, sin mayores alaracos. Por eso no sé, cuando dicen, no, porque se trasladó, no, mire usted, la familia había pedido y Franco naturalmente accedió a ello. Luego, en fin, llegaron allí y te cuentan cómo era la velocidad que sacaran el féretro y decir, llevarla andando, pero esté claro, pues si los que estaban allí eran la mitad ministros, estaba todo el mundo, ¿no? Por lo que decidieran. ¿Qué iban a hacer? ¿Mandar los guardias? Son unas cosas, la gente escribe unas tonterías muy gordas, como si hubieran hecho. Usted no, ahí estaba todo el mundo. Menos Franco, estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo. Van a decidir llevarlo a hombros, pero la familia había pedido esa cuestión, que se hiciera de forma natural el traslado y ya está. No hubo ninguna maniobra extraña de ocultar nada. Bueno, Montaraces, ya hemos pasado la medianoche. Apagamos la hoguera virtual y nos reímos del señor Cangrejo que se ha quedado, gracias a su tecnología, su conocimiento de la tecnología, fuera del concilio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros, Gracias, a muy vosotros. amable.